La semana pasada descubrí que mis padres tenían un fondo universitario para mí que drenaron para pagar la educación de mi hermano. Tengo 24 años y mi hermano tiene 20. Nunca fui a la universidad porque mis padres siempre me dijeron que no podían ayudarme económicamente. Insistieron en que, si quería ir a la universidad, tendría que arreglármela solo. Así que no fui. Comencé a trabajar justo después de terminar la secundaria, primero en una gasolinera y luego pasé a un trabajo en una tienda del centro comercial. Llevo trabajando a tiempo completo alrededor de 6 años. Mi hermano empezó la universidad hace 2 años. Asiste a una universidad privada que cuesta algo así como $45,000 al año. Siempre supuse que tenía becas o ayuda financiera o algo así. Realmente nunca pregunté por qué. Sinceramente, trataba de no amargarme. En la secundaria tenía buenas notas, estaba en la sociedad de honor, y quería estudiar administración de empresas o contabilidad. Pero mis padres seguían diciendo que no podían ayudarme económicamente. Repetidamente afirmaban que no tenían dinero para la universidad. Me sugerían que buscara becas, pero que ellos no podían aportar nada. El colegio comunitario era una opción, pero incluso para eso tendría que arreglármela solo. Me enteré del fondo universitario completamente por accidente. Estaba en casa de mis padres el domingo pasado para cenar. Hacen estas cenas familiares mensuales a las que insisten que todos asistamos. Mi hermano también estaba ahí. Después de cenar, mi papá me pidió que buscara unos archivos en su oficina. Estaba ayudando a mi tío con los impuestos o algo así. Fui a su oficina y empecé a buscar en el archivador la carpeta que me pidió. Encontré una carpeta con mi nombre. No estaba husmeando, lo juro. Estaba justo ahí mientras buscaba los papeles de impuestos. La abrí pensando que quizá eran antiguos documentos escolares o algo parecido. Eran estados de cuenta bancarios. Muchos. De una cuenta a mi nombre que yo no sabía que existía. La cuenta se abrió cuando nací. Mis abuelos y mis padres habían estado depositando dinero en ella durante años. Los estados mostraban depósitos regulares hasta que cumplí 18. El último estado de cuenta en la carpeta mostraba un saldo de poco más de $13,000. Había una nota que decía, transferido al Fondo Educativo de Nicolás, con una fecha de hace 4 años. Nicolás es mi hermano. Me llevé la carpeta conmigo al bajar, nuevamente. Le pregunté a mis padres qué era eso. Mi mamá se asustó al ver lo que tenía en las manos. Mi papá se enojó. Según él, no tenía por qué estar revisando sus archivos personales. Le señalé que la cuenta tenía mi nombre, así que claramente era asunto mío. Fue entonces cuando mi mamá comenzó a llorar. Mi papá me hizo sentar y me explicaron que sí, había un fondo universitario para mí, pero que como elegí no ir a la universidad, decidieron usar ese dinero para mi hermano. Les recordé que yo no había elegido no ir. Ellos me dijeron que no podían ayudarme. Me dijeron durante años que no había dinero para mi educación. Durante toda la secundaria, cada vez que hablaba de ir a la universidad, me lo descartaban. Sabían que quería ir. Sabían que había aplicado a universidades y me habían aceptado. Pero seguían diciéndome que no podían costearlo. Así que me rendí y me puse a trabajar. Mi papá insistió en que debería estar feliz de que el dinero ayudara a mi hermano. Según su lógica, al menos se quedó en la familia. Mi hermano estuvo ahí todo el tiempo, viéndose incómodo. Afirmó que no sabía que ese dinero era originalmente para mí. Pensaba que nuestros padres lo habían ahorrado específicamente para su educación. Mi mamá seguía llorando e insistiendo en que hicieron lo que creía mejor. Me fui. Me levanté y salí caminando. Volví a mi apartamento y desde entonces he estado ignorando sus llamadas y mensajes. Mi hermano me escribió diciendo que lo sentía y que no sabía nada. Mis padres han llamado como 20 veces. Mi mamá dejó mensajes de voz diciendo que quieren explicarme. No sé qué hacer. Ese dinero pudo haber cambiado mi vida. Pude haber ido a la universidad. Pude tener un trabajo distinto ahora. Una carrera. En lugar de eso, llevo 6 años trabajando en ventas mientras mi hermano asiste a una universidad privada carísima con mi dinero. He estado investigando en internet si lo que hicieron fue legal. La cuenta estaba a mi nombre, pero creo que, como era menor cuando se creó, probablemente ellos eran los custodios. No estoy seguro de si legalmente hicieron algo mal al transferir el dinero cuando cumplí 18. Moralmente, se siente terriblemente mal. Un amigo me sugirió hablar con un abogado. Otro dijo que simplemente corte contacto con mi familia y siga adelante. No estoy seguro de qué hacer. Parte de mí quiere saber si tengo algún derecho legal sobre ese dinero. Incluso si no puedo recuperarlo todo, tal vez pueda recuperar algo. Todavía podría ir a la universidad. Solo tengo 24. No es demasiado tarde.
Mi contrato de alquiler vence el mes que viene. Ya estaba pensando en mudarme a un lugar más barato, más lejos de la ciudad. Ahora me pregunto si debería irme más lejos aún, tal vez a otro estado. Alejarme de mi familia completamente. Pero eso se siente como dejarlos salirse con la suya. Llamé a mis abuelos. Son los padres de mi mamá. Ellos fueron quienes iniciaron el fondo universitario cuando nací. No tenían idea de que el dinero había ido a parar a mi hermano. Pensaban que yo había elegido no usarlo. Se sorprendieron cuando les conté lo que pasó. Mi abuelo dijo que llamaría a mis padres para aclarar todo. No he tenido noticias desde entonces. Actualización. Me han convencido de buscar un abogado, así que mañana voy a llamar a varios para ver si puedo conseguir una consulta gratuita. Necesito saber si tengo opciones legales aquí. Incluso si decido no seguir con una demanda, quiero saber que es posible. Después decidiré qué hacer con respecto a mi familia. Primera actualización. Han pasado 3 semanas desde que descubrí lo del fondo universitario. Hablé con un abogado. Encontré uno que ofrece consultas iniciales gratuitas y me reuní con él el lunes pasado. Llevé copias de los estados de cuenta que tomé de casa de mis padres. Después de revisarlos, sugirió que podría tener un caso, dependiendo exactamente de cómo se configuró la cuenta. Si era una cuenta de custodia bajo la ley uniforme de transferencias a menores, legalmente el dinero se convirtió en mío cuando cumplí 18 o 21, dependiendo de las reglas del Estado. Si mis padres lo transfirieron después de ese punto sin mi consentimiento, podrían haber cometido fraude financiero. El abogado necesitaba ver los documentos originales de la cuenta para estar seguro. Me preguntó si estaba dispuesto a solicitarlos al banco o pedírselos a mis padres. Decidí probar primero con el banco. Me informó de sus honorarios, los cuales no puedo pagar ahora mismo. Su recomendación fue intentar resolverlo directamente con mis padres primero y solo considerar acciones legales si eso no funcionaba. Fui al banco al día siguiente. Es una cooperativa local donde mis padres siempre han tenido sus cuentas. Pregunté sobre la cuenta y mostré mi identificación. El funcionario del banco no pudo darme información porque mi nombre ya no estaba en la cuenta. Salí del banco y me senté en mi auto por 1 hora. Finalmente decidí enviar un mensaje a mis padres. Les dije que quería los documentos originales de la cuenta y una explicación de lo que pasó con el dinero. Mi papá respondió de inmediato, insistiendo en que lo explicarían todo si iba a hablar en persona. Me negué, exigiendo primero los documentos. No respondió después de eso. Mi hermano me llamó esa noche. Según él, nuestros padres estaban muy molestos. Mantuvo que no tenía idea de que el dinero era originalmente para mí. Juró que si lo hubiera sabido, nunca lo habría aceptado. Me pidió que habláramos en persona. Acepté encontrarme con Emilia para tomar un café al día siguiente. Nos vimos en una cafetería a mitad de camino entre nuestras casas. Se veía cansada. Admitió que había estado lidiando con la culpa desde que se enteró de todo. Según ella, nuestros padres siempre le habían dicho que estaban pagando su educación con sus ahorros e inversiones. Nunca lo cuestionó. Quería saber qué pensaba hacer. Después de escuchar sobre mi reunión con el abogado, se alteró y me preguntó si realmente iba a demandar a nuestros padres. Le dije que aún no lo sabía, pero que quería la verdad y lo que era legítimamente mío. Le preocupaba que yo quisiera hacer que abandonara la universidad. Le aseguré que ese no era mi objetivo. Ya estaba a mitad de su carrera, pero nuestros padres debían corregir esto de alguna forma. Ella no veía cómo podrían reunir ese dinero ahora. La mayor parte ya se había gastado en sus 2 primeros años de matrícula y alojamiento. Cuando le pregunté cuánto costaba su educación, me dijo que eran unos $45,000 al año, todo incluido. Eso significaba que ya se habían gastado alrededor de $90,000 de mi fondo, con otros $90,000 aún por venir para que terminara. No tenía becas ni ayudas financieras porque nuestros padres le dijeron que lo tenían cubierto, así que nunca aplicó a nada. Después de reunirme con mi hermana, decidí enviar un correo electrónico a mis padres. Escribí que quería saber exactamente cómo se había creado la cuenta, cuándo y cómo transfirieron el dinero y cuál era su plan para enmendarlo. Mi mamá respondió unas horas más tarde. Según ella, la cuenta se abrió como una cuenta de ahorros cuando nací, con ella y mi papá como titulares, para mi beneficio. Cuando decidí no ir a la universidad, asumieron que no necesitaba el dinero y lo transfirieron para ayudar a mi hermana. Se disculpó por no haberlo discutido conmigo antes. Le respondí señalando que nunca decidí no ir a la universidad. Ellos me dijeron que no podían ayudarme económicamente. Le pregunté por qué me mintieron sobre tener dinero para mi educación. Evitó ese punto en su siguiente correo, simplemente diciendo que creían que estaban tomando la mejor decisión para la familia en general. Sabían que yo era independiente y que podía salir adelante solo,
mientras que mi hermana necesitaba más apoyo. He estado investigando opciones universitarias para mí. Hay una universidad estatal a unos 30 minutos de donde vivo que ofrece clases en la noche y los fines de semana. Podría mantener mi trabajo y tomar clases a medio tiempo, pero incluso con matrícula estatal me tomaría años obtener un título de esa manera, y tendría que pedir préstamos. El dinero que era para mí habría cubierto toda mi educación y mis gastos de vida, justo como está haciendo ahora con Emilia. Mis abuelos me llamaron de nuevo la semana pasada. Hablaron con mis padres. Mi abuelo estaba realmente furioso por toda la situación. Ellos habían contribuido durante años al fondo con el entendimiento de que era específicamente para mi educación. Si hubiera sabido que mis padres iban a redirigirlo, lo habría organizado de otra manera. Me ofreció pagar al abogado. Acepté, pero también tomé turnos extra en el trabajo para ahorrar dinero por si acaso. Entonces recibí un correo de mi papá. Quería dejar atrás todo este malentendido y seguir adelante como familia. Me invitó a cenar el domingo. Aún no he respondido. No veo cómo esto es un malentendido. Me mintieron durante años y tomaron el dinero que era para mí. No quiero fingir que eso no pasó. Conseguí un segundo trabajo repartiendo comida los fines de semana para tratar de ahorrar más rápido. Entre mi trabajo habitual y estoy trabajando unas 60 horas a la semana. Es agotador, pero así tengo menos tiempo para pensar en todo esto. Emilia me escribió de nuevo hace unos días. Al parecer, nuestros padres han estado peleando mucho desde que todo salió a la luz. Nuestra mamá llora todo el tiempo y papá está enfadado con todos. Me pidió de nuevo que hablara con ellos y tratara de resolverlo. Le dije que aún estoy decidiendo qué hacer. El abogado se puso en contacto conmigo otra vez después de saber lo que descubrí en el banco. Me explicó que sin ver los documentos originales de la cuenta, es difícil saber exactamente qué base legal tengo. Sugirió enviar una carta formal a mis padres solicitando todos los documentos relacionados con la cuenta y un desglose de cómo se gastó el dinero. Si se negaban, eso fortalecería mi caso en caso de decidir tomar acciones legales más adelante. Voy a enviar esa carta. La redacté anoche y la enviaré mañana. Aún no he decidido si iré a la cena del domingo. Parte de mí quiere evitarlos por completo. Otra parte quiere mirarlos a los ojos y preguntarles cómo pudieron hacerme esto. No sé cuál opción sería mejor. Mi contrato de arrendamiento se renueva en 5 días. Decidí quedarme en mi apartamento por ahora. Mudarse sería caro y necesito ahorrar cada centavo posible. Además, no quiero huir de esta situación. Quiero resolverla de alguna manera, incluso si eso significa acción legal. No dejo de pensar en todas las veces que pasé dificultades económicas durante los últimos 6 años. Cuando se me averió el auto y no pude arreglarlo por 3 meses, así que tomaba el autobús durante horas cada día para llegar al trabajo. Cuando me enfermé y no podía pagar una consulta médica, así que simplemente aguanté. Todos los cumpleaños y fiestas en los que apenas podía comprar regalos modestos para mi familia. Todo mientras ellos tenían guardado un montón de dinero que era para mí. Lo peor es que yo habría estado bien si hubieran sido honestos desde el principio. Si cuando estaba en la secundaria me hubieran dicho, tenemos algo de dinero ahorrado para tu educación, pero no alcanza para una universidad de 4 años, así que quizá deberías considerar empezar por un colegio comunitario, lo habría entendido. Habría tomado decisiones diferentes. Pero me mintieron y dijeron que no tenían nada, mientras planeaban dárselo todo a mi hermana. Emilia está estudiando Historia del Arte. Quiere trabajar algún día en un museo. No es un título práctico ni con muchas salidas laborales. Yo quería estudiar contabilidad. Podría tener una carrera estable ahora mismo. Pero ella puede seguir sus sueños con mi dinero mientras yo trabajo en ventas y reparto comida los fines de semana. No he dormido bien en semanas. Estoy cansado todo el tiempo, pero cuando me acuesto, mi mente no para. Me la paso imaginando confrontaciones con mis padres que nunca ocurren en la vida real. Actualización 2. Ha pasado otro mes desde mi última actualización. Han ocurrido muchas cosas. No fui a la cena familiar. En su lugar, envié la carta formal que mi abogado me ayudó a redactar. La mandé por correo certificado para asegurarme de que la recibieran. La carta solicitaba todos los documentos relacionados con la cuenta, un desglose completo de cómo se gastó el dinero y un plan de reembolso. Les di 2 semanas para responder antes de que tomara otras medidas, que era la forma diplomática del abogado de decir que los demandaría. 3 días después de recibir la carta, mi papá se presentó en mi departamento. No lo esperaba. Golpeó la puerta mientras me preparaba para mi turno de repartos. Cuando abrí, empujó la puerta y entró. Tenía mi carta en la mano. Estaba rojo de la cara.
Comenzó a gritar que yo era un desagradecido y que no podía creer que estuviera amenazando con acciones legales contra mis propios padres. Según él, ellos me habían mantenido toda la vida y no tenía derecho a exigirles nada ahora. Me mantuve tranquilo y le dije que si no podía hablar con calma, debía irse. Se enojó aún más. En su opinión, yo estaba destruyendo a la familia por dinero. Emilia estaba destrozada porque yo quería quitarle su educación. Mamá no había dejado de llorar desde que recibieron mi carta. Cuando le pregunté por los documentos de la cuenta, dijo que ya no los tenían. Le pedí un desglose de cómo se gastó el dinero. Al parecer, no llevaron un registro exacto. Le aclaré que no pedía cada centavo, solo una idea general. Según él, el dinero se usó en la matrícula y alojamiento de Emilia, y que eso era todo lo que necesitaba saber. Cuando le pregunté sobre un plan de reembolso, estalló. Dijo que no había nada que devolver porque el dinero nunca fue legalmente mío. Siempre controlaron la cuenta y tenían derecho a usarlo como quisieran. Que esperaba ayudarme con la universidad, pero como elegí otro camino, redirigieron los fondos a Emilia. Le recordé nuevamente que nunca elegí no ir a la universidad. Ellos me dijeron que no podían ayudarme económicamente. Él alegó que fue porque pensaban que no hablaba en serio sobre mi educación. Le pregunté cómo podían creer eso si tenía buenas calificaciones y fui aceptado en varias escuelas. No tuvo respuesta. Finalmente le dije que debía irse, que tenía que irme a trabajar. Cuando se levantó, me advirtió que debía dejar todo esto si quería seguir siendo parte de la familia. Luego se fue. Me quedé temblando después. Llamé al trabajo para decir que no me sentía bien. No podía lidiar con clientes después de eso. Mi mamá comenzó a llamarme al día siguiente. No respondí. Sus mensajes de voz rogaban que resolviéramos esto como familia. Que me amaban y no querían perderme por solo dinero. Le contesté por mensaje, si la familia es más importante que el dinero, entonces no me habrían mentido durante años ni dado mi fondo universitario a Emilia. Mi hermana también me escribió. Al parecer, papá llegó a casa después de mi departamento y dio un puñetazo a la pared. Mamá tuvo que tomarse el día libre en el trabajo de lo alterada que estaba. Me suplicó que dejara las amenazas legales y hablara con ellos. Se sentía atrapada en el medio y no sabía qué hacer. Me ofreció otra vez devolverme el dinero cuando se graduara, pero admitió que le tomaría años. Volví a hablar con el abogado después de saber que mis padres no querían entregar documentos ni considerar un reembolso. Me explicó que podríamos presentar una demanda para obligarlos a entregar los documentos, pero que sería costoso y no había garantía de que ganáramos. Mi abogado sugirió hacer un último intento para resolver la situación directamente antes de iniciar acciones legales. Redacté otro correo para mis padres. Detallé exactamente lo que necesitaba, todos los documentos relacionados con la cuenta, un desglose de cómo se había gastado el dinero y un acuerdo formal de reembolso. Les dije que prefería evitar llegar a los tribunales, pero que estaba dispuesto a hacerlo si era necesario. Les di una semana más para responder. 5 días después, mi papá me escribió. Dijeron que lo habían pensado bien y estaban dispuestos a reembolsarme $20,000 en un plazo de 5 años, en cuotas mensuales de unos $333. Según ellos, era todo lo que podían pagar, y esperaban que eso fuera suficiente para que pudiéramos pasar página y reparar nuestra relación. No mencionaron nada sobre los documentos de la cuenta ni el desglose que había pedido. Reenvié el correo a mi abogado. Lo consideró un comienzo, pero me advirtió que sin un acuerdo formal, no había garantías de que cumplirían con los pagos. También señaló que $20,000 era mucho menos de lo que me correspondía, ya que la cuenta originalmente tenía más de $130,000 cuando hicieron la transferencia. Me recomendó no aceptar la oferta hasta obtener más información y dejar todo por escrito. Respondí al correo de mi papá. Les agradecí su disposición a hablar de un reembolso, pero reiteré que seguía necesitando los documentos de la cuenta y un desglose de los gastos. También les hice ver que $20,000 no era suficiente, dada la cantidad total involucrada. Les propuse considerar un monto mayor a pagar en un plazo más corto. Mi mamá me llamó inmediatamente después de que envié ese correo. Estaba llorando otra vez. Me dijo que ya no tenían los documentos y que no podían reembolsar más de $20,000 sin caer en una situación financiera crítica. Según ella, planeaban sacar una segunda hipoteca sobre la casa para reunir ese dinero. Me preguntó si realmente quería forzarlos a endeudarse solo para castigarlos. Le respondí que no se trataba de castigo, sino de recuperar lo que era legítimamente mío. Le recordé que me habían visto pasar años de dificultades económicas mientras tenían dinero destinado para mí. Le pregunté cómo se sentiría si alguien le hubiera hecho lo mismo.
No supo qué decir. Solo repetía que en su momento pensaron que hacían lo mejor para todos. La semana pasada, mis abuelos volvieron a llamarme para saber en qué estado estaba todo. Les conté sobre la visita de mi papá, la oferta de los $20,000 y el consejo de mi abogado. Mi abuelo se quedó muy callado. Dijo que tenía que revisar algo y que me llamaría después. Al día siguiente, me pidió que nos viéramos a almorzar. Fui a un restaurante cerca de su casa. Mi abuela también vino. Se notaban nerviosos. Mi abuelo había estado revisando papeles antiguos y encontró algo que debía ver. Me entregó una carpeta. Dentro había una copia de su testamento y el de mi abuela, de hace 15 años, junto con otros documentos. Me señaló una sección donde se mencionaba un fideicomiso creado para mi educación. El fondo debía ser administrado por mis padres hasta que yo cumpliera 18 años, momento en el que debía transferirse a mí con fines educativos. Le pregunté si se trataba de la misma cuenta que yo había descubierto. Dijo que creía que sí, pero no estaba seguro. Había contribuido a un fondo para mis estudios desde que nací, y ese fideicomiso formaba parte de eso. También hubo otros aportes, de mis padres y de un seguro de vida cuando murieron mis otros abuelos. Le pregunté por qué habían cambiado su testamento. Él parecía confundido. Aseguró que no lo habían cambiado. Le señalé que si ese fideicomiso seguía vigente y ellos aún estaban vivos, entonces mis padres no deberían haber tenido acceso al dinero. No supo qué responder. Según él, el fideicomiso no debía estar accesible a mis padres en absoluto y tenía que haberse transferido a mí cuando cumplí 18. Llevé los documentos a mi abogado al día siguiente. Tras revisarlos, me dijo que esto cambiaba mucho las cosas. Si el dinero provenía de un fideicomiso creado por mis abuelos, y los términos establecían que se me debía transferir a los 18 años, entonces mis padres no tenían derecho alguno a redirigir esos fondos. Ahora era fundamental averiguar qué había pasado con ese fideicomiso y cómo habían accedido mis padres al dinero. Mi abogado redactó una carta legal más formal exigiendo todos los documentos relacionados con el fideicomiso y cualquier cuenta vinculada. Si mis padres se negaban a entregarlos, presentaríamos una demanda y solicitaríamos los registros directamente al banco. Con lo que me habían mostrado mis abuelos, ahora teníamos un caso mucho más sólido de lo que pensábamos. Envié la carta por correo certificado. Mis padres la recibieron hace 3 días. Mi papá me llamó de inmediato, furioso. No podía creer que estuviera involucrando abogados y amenazando con demandarlos. Dijo que le estaba rompiendo el corazón a mi madre y que, si seguía adelante con esto, me arrepentiría el resto de mi vida. Me mantuve tranquilo y le dije que solo quería la verdad y lo que me correspondía. Le recordé que, si no tenían nada que ocultar, no deberían tener problema en entregar los documentos. Me colgó el teléfono. Más tarde ese mismo día, Emilia me escribió. Al parecer, nuestros padres le contaron todo. Me pidió que nos viéramos nuevamente. Fuimos al mismo café de antes. Estaba aún más agotada que la última vez. Me dijo que nuestros padres no habían dejado de pelear desde que llegó la última carta. Mamá finalmente le confesó que habían usado parte del dinero en cosas que no tenían que ver con su educación. No sabía exactamente qué, pero creía que había sido para unas remodelaciones de la casa y un viaje a Europa que hicieron hace 3 años. Se sentía fatal. Le conté lo que mis abuelos me habían mostrado. Empezó a llorar. No sabía qué hacer. Estaba a mitad de su carrera y no podía seguir estudiando sin el apoyo de nuestros padres. Me preguntó si realmente pensaba demandarlos. Le dije que no era lo que quería, pero necesitaba la verdad y justicia. Asintió y dijo que lo entendía. Ayer recibí un correo de mi mamá. Estaban dispuestos a aumentar la oferta de reembolso a $50,000, a pagar en 3 años. Intentarían conseguir copias de los documentos en el banco. Me suplicó que no iniciara acciones legales hasta que tuvieran la oportunidad de enmendar las cosas. Reenvié el correo a mi abogado. Consideró que el aumento en la oferta era una señal de que por fin se estaban tomando esto en serio, pero seguía siendo muy por debajo de lo que probablemente me correspondía, especialmente si el dinero se había usado para otros fines. Me recomendó esperar a ver qué documentos proporcionaban antes de tomar una decisión sobre la oferta. Así están las cosas por ahora. Ahora estoy esperando a que mis padres entreguen los documentos que prometieron. Mi abogado está preparando una demanda por si no lo hacen. Emilia está atrapada en medio de todo esto, preocupada por su educación y por la posibilidad de que la familia se rompa del todo. Mis abuelos están molestos porque sus deseos respecto a mi educación no fueron respetados. Y yo sigo trabajando en 2 empleos, tratando de ahorrar lo suficiente para, con suerte, empezar a tomar clases a tiempo parcial el próximo semestre,
mientras lidio con todo esto. Todavía no duermo bien. Las horas extras de trabajo no ayudan con eso, pero al menos ahora siento que estoy avanzando hacia algún tipo de resolución. No sé si mi relación con mis padres pueda repararse alguna vez después de esto, pero sé que no puedo simplemente dejarlo pasar. No después de que se quedaron con algo que era legítimamente mío y me mintieron durante años. No después de que me vieron luchar económicamente mientras usaban mi dinero para sus propios fines. No cuando le dieron a Emilia oportunidades que a mí me negaron. Necesito la verdad. Necesito justicia. Y necesito la oportunidad de tener la educación que debió haber sido mía desde un principio. Actualización 3. Pasaron 2 semanas más. Finalmente mis padres entregaron algunos de los documentos que pedí. Enviaron copias de los estados de cuenta originales de la cuenta, de varios años distintos, y la documentación de la transferencia hecha hace 4 años. Mi abogado revisó todo. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginaba. La cuenta no era simplemente un fondo universitario creado por mis padres. Era un fideicomiso establecido por mis abuelos específicamente para mi educación. Lo crearon cuando nací, con un depósito inicial de $25,000. Los términos del fideicomiso establecían que el dinero debía usarse exclusivamente para gastos educativos. Mis padres eran los fiduciarios hasta que yo cumpliera 18 años. A partir de entonces, yo debía convertirme en el beneficiario principal con acceso directo a los fondos. Los estados de cuenta mostraban depósitos regulares de mis abuelos durante los años. También había depósitos más pequeños de mis padres, aunque no tan constantes. Cuando mis abuelos paternos fallecieron, cuando yo tenía 12 años, una parte del dinero del seguro de vida fue añadida al fideicomiso. Para cuando me gradué de la preparatoria, la cuenta tenía más de $13,000. Y aquí es donde todo se pone mucho peor. Según los documentos de transferencia, cuando cumplí 18 años, mis padres fueron al banco y, de alguna manera, lograron convencerlos de transferirles la administración del fideicomiso de forma permanente, en lugar de liberarlo a mi nombre como estaba estipulado en los documentos originales. Alegaron que yo no tenía la capacidad mental para manejar los fondos. Falsificaron documentos diciendo que tenía una discapacidad cognitiva que me impedía tomar decisiones financieras. Consiguieron que un médico firmara esto. No tengo idea de quién es ese doctor ni cómo lo convencieron, porque nunca he sido diagnosticado con ninguna discapacidad cognitiva. Con la administración del fideicomiso a su nombre, tuvieron control total de la cuenta. La mantuvieron a mi nombre 2 años más, y luego transfirieron todo el dinero cuando Emilia estaba por empezar la universidad. La mayor parte la movieron a una cuenta para su educación. Pero no todo. Alrededor de $30,000 fueron transferidos a otras cuentas. Por las fechas, esto coincide con la remodelación de la casa y el viaje a Europa que Emilia mencionó. Mi abogado me explicó que esto era claramente fraude. Falsificaron documentos médicos, tergiversaron mi capacidad mental y violaron los términos del fideicomiso que mis abuelos habían establecido. Tenemos un caso muy sólido para una demanda, y podríamos incluso reclamar, además del monto original, daños adicionales. Me quedé en shock al ver todo esto. Sabía que me habían mentido sobre el dinero, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos como para falsificar documentos médicos diciendo que yo tenía una discapacidad mental. Fue una traición tan profunda que ni siquiera pude procesarla al principio. Me quedé en la oficina de mi abogado, mirando los papeles, sin poder hablar. Mi abogado sugirió darles una última oportunidad para resolver esto antes de presentar la demanda. Redactó una carta de requerimiento detallando exactamente lo que habíamos descubierto y lo que sabíamos que habían hecho. Exigió el reembolso total de los $13,000 originales, más $30,000 por el dinero usado con fines no educativos, más intereses por los 4 años desde que lo transfirieron. En total, la cifra superaba los $150,000. Les dio 10 días para aceptar un plan de pago o enfrentar una demanda formal. Mandé la carta por correo certificado, otra vez. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado que representaba a mis padres. Quería hablar sobre un posible acuerdo. Mi abogado me aconsejó no hablar directamente con su abogado, y que él se encargaría de todas las comunicaciones. Los 2 abogados hablaron al día siguiente. Luego mi abogado me llamó para actualizarme. Mis padres ahora ofrecían $75,000 como acuerdo, a pagar en cuotas mensuales durante 5 años. Me recomendó rechazar esa oferta, ya que seguía siendo insuficiente con base en lo que ahora sabíamos. Me sugirió contraofertar con el total de $150,000, pero con un plan de pagos más flexible si era necesario.
Mientras los abogados hablaban, Emilia me llamó. Me dijo que estaba considerando abandonar la universidad y buscar trabajo para ayudarme a pagar lo que me debían. Le dije que no lo hiciera, que nada de esto era culpa suya. Le aseguré que encontraríamos una solución sin destruir su educación. Me lo agradeció y me dijo lo enojada que estaba con nuestros padres por habernos puesto en esta situación. Se fue de la casa y se quedó con una amiga porque no soportaba estar cerca de ellos después de enterarse de todo. Estoy exhausto. Necesito descansar. Actualizaré cuando tenga más noticias sobre las negociaciones del acuerdo. Por ahora, apenas puedo mantener los ojos abiertos después de trabajar en ambos empleos y lidiar con todo este drama legal y familiar. Gracias por leer hasta aquí. Volveré cuando pueda.